Buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso de electrotecnia. El día de hoy vamos a hacer ejercicios nuevamente para poder dejar ya finalizado el tema del análisis de nodos. ¿Ya? Vamos a además hacer un ejercicio en donde nos piden calcular las potencias, ¿ya? Para poder dejar todo esto cerrado. Ya desde el lunes comenzamos con lo que es el análisis de Mike. ¿Ya? Entonces la clase pasada estuvimos en eso, viendo ejercicios, vimos el caso particular dentro del caso particular, ya nos dimos cuenta que ahí teníamos que considerar el hecho de que el supernodo al final nos iba a entregar una sola ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de sus voltajes ya venía previamente definido, ¿ya? Y una vez que ya nosotros hacíamos el análisis de nodo y obteníamos cuáles eran los voltajes de nodos, teníamos que encontrar la relación entre las variables que nos solicitaban y los voltajes de nodo, ya dependiendo si era corriente o voltaje, teníamos que encontrar esa relación y de ahí podíamos encontrar cuánto era el valor que nos estaban pidiendo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer en el primer ejercicio lo mismo, nos plantean ese circuito que está ahí y nos piden calcular la tensión B sub 0 y la corriente I sub 0, ¿ya? Entonces este ejercicio es muy similar a los que veníamos viendo la clase pasada, y el siguiente ya nos van a pedir calcular potencias, entonces ahí el análisis va a tener que extenderse un poquito, ¿ya? Entonces, siguiendo con el procedimiento del análisis de nodo, lo primero que nosotros hacemos es definir nuestro nodo de referencia, ¿ya? Que le asignamos un potencial 0. Y en base a eso definimos el resto de los nodos. Tendríamos E1, E2 y E3, ¿ya? Esos serían los nodos que estaríamos definiendo en este caso, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos lo que tenemos acá, ¿qué ocurre en el caso de las fuentes de tensión que tenemos acá? ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso particular del supernodo, onda de E1, o sea, E1 menos E2 sería igual a 10 volts y E2 menos E3 sería igual a 3 y sub 0. Exactamente, ahí tendremos, como bien dice su compañero, un caso particular del mismo supernodo, que es en realidad cuando tenemos, por así decirlo, dos supernodos juntos. Ya si nosotros observamos, tenemos dos supernodos juntos, que tendríamos, en primer lugar, el supernodo conformado por esta fuente que está acá, y tendríamos el otro supernodo conformado por esa fuente que está ahí. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a considerar, un poco extraño el nombre, pero va a ser como un supernodo. O sea, ya no vamos a considerar un supernodo entre estos dos nodos, y tampoco vamos a considerar un supernodo entre este y este nodo, sino que ahora nuestro supernodo va a ser todo esto, ¿ya? Y vamos a obtener una ecuación de eso, y después, como bien dice su compañero, vamos a tener una ecuación que me va a relacionar E1 con E2 y la fuente de tensión de 10 volt, y E2 con E3 y la fuente de tensión dependiente de 3 y sub 0, ¿ya? Entonces, este sería un caso particular del supernodo, en donde en realidad tendríamos que considerar los tres nodos como si fuesen un solo nodo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Sí. Ya, entonces, la primera ecuación sería de supernodo, y tendríamos, asumimos que todas las corrientes salen, entonces tendríamos, vamos a ver, E sub 1 partido por 3, en realidad sería E sub 1 menos 0, después tendríamos, estaría más E sub 1 menos E sub 3, sería esa corriente que va hacia allá, partido por 1, y tendríamos también la corriente de 2 B sub 0, ¿ya? Que sería la corriente de la fuente de tensión dependiente, que en ese caso nosotros no podemos asumir la que está saliendo porque ya viene con su dirección definida, ¿ya? Terminamos con E1, puesto que, recuerden que esta corriente que está acá, nosotros no la vamos a considerar porque de hecho de ahí surge lo que es el supernodo. Pasamos ahora a E2, y en E2 solamente vamos a tener que plantear una ecuación, que sería... Ahí le falta igualar a 0, ¿no? ¿Cómo? Le falta igualar a 0. No, no nos falta igualar a 0 todavía.
¿Por qué? Porque Supernodo. recuerden que estamos haciendo un supernodo. Ya, Entonces vale, tenemos vale. que encontrar cada una de las corrientes que están en este caso saliendo de cada nodo. ¿Ya? Si nosotros igualáramos a 0, estaríamos como solamente sacando la ecuación de E sub 1. Entonces tendríamos E sub 2 menos 0 partido en 1. Y esa sería la única corriente de la cual podríamos obtener una ecuación para E2. ¿Ya? Y después vendría E3, en donde tendríamos más E3 menos E1 partido en 1, más E3 menos 0 partido en 2, menos 2 es igual a 0. O sea, nos queda una ecuación más o menos larga, ¿ya? Pero es una ecuación más o menos larga porque tenemos, como les decía, un caso particular del supernodo que se convierte como en un supernodo, ¿ya? Naturalmente existiría un caso rebuscado en donde podrían haber tres fuentes de voltaje formando un supernodo entre esas tres fuentes y así. Este es como el caso ya más complejo que uno suele ver en los cursos. Ya más allá de eso carece un tanto de sentido porque es repetir esto mismo. Ya simplemente se haría más grande y obtendríamos ecuaciones más grandes, pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Ya? Chiquillos, con esa ecuación y el cómo plantearla, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya. De todas formas, cualquier duda la pueden hacer Profe, con el... disculpe, Dígame. en la parte del E2, Ujú. ¿por qué no se le resta el menos 10 volt? Ah, ya. Lo que pasa es que recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es obtener la ecuación del supernodo. Entonces, que estamos considerando que E1, E2 y E3 de cierta forma son el mismo nodo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos considerando. Ahora, mantenemos la nomenclatura de E1, E2, E3, entonces también tenemos que ver las corrientes que están entrando a E1, E2 o E3. Pero es como si esta parte del circuito y esta parte del circuito no existiera. O sea, yo me olvido de las fuentes y veo solamente qué es lo que está entrando a E1, E2, E3. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Ya? Que es lo que nosotros veníamos haciendo en el caso de los supernodos. ¿Ya? Después, la segunda ecuación que obtenemos del supernodo, ahí tenemos que decir E1 menos E2 es igual a 10. ¿Ya? Pero lo que Gracias. estamos haciendo ahora es aplicar la definición de supernodo. No sé si eso responde a la pregunta o si queda claro. Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ya. Entonces, una vez que obtenemos esta ecuación, naturalmente tendríamos que ordenarla. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar E1 partido en 3 más E1 menos E3 menos... Vamos a obtener también, inmediatamente, para poder reemplazar sobre la misma, cuáles son los valores que tiene B sub 0 e I sub 0 respecto a las tensiones de nodo. ¿Ya? Entonces, B sub 0, respecto a las tensiones de nodo, ¿qué valor tendría? ¿O a qué sería equivalente? 3 menos E1. E3 menos E1, porque es el nodo de mayor potencial, o el del lado positivo, menos el de menor potencial. Y en el caso de I sub 0, ¿cómo sería I sub 0? Que es la corriente que va yendo, por así decirlo, hacia arriba en la resistencia de 1 ohm. 0 menos E2 dividido en 1. Exactamente, sería 0 menos E2 dividido en 1. ¿Ya? Recuerden que en el caso de los voltajes no aparece una resistencia porque hacemos una relación entre voltajes. ¿Ya? Sin embargo, abajo tenemos que encontrar una relación entre resistencia, o sea, entre corriente y voltaje, y por eso aparece la resistencia en medio. ¿Ya? Que en este caso no marca mayor diferencia, ya que si por algún motivo se nos olvidó la resistencia, ese 1 que está abajo no va a hacer ninguna diferencia. Sin embargo, si no fuese 1, ahí estaríamos cometiendo un error. Entonces, reemplazamos al tiro, decimos 2 E3 más 2 E1 más E2 más E3 menos E1
más E3 partido en 2 menos 2 es igual a 0. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que comenzar a ordenar. Entonces, fíjense, este 1 con este 1 los voy a eliminar, y E1 me va a quedar solamente ese 2 que está ahí, y ese 1/3. Entonces sería 7 séptimos de E1. ¿Ya? Ahí estaríamos listos con E1. Después E2. E2 solamente quedaría este término que está ahí, nos quedaría más E2. Si se me llega a escapar un término, me dice. Y ahí estaría ok también con E2. Y ahora viene E3. Ese E3 con ese se iría. Y nos quedaría menos 2E3 más 1/2. Eso sería menos 3 medios de E3. Y eso sería igual a 2. Y ahí nos quedaría entonces ya definida nuestra primera ecuación, que sin lugar a dudas que es la de las 3 ecuaciones que vamos a obtener, es la más compleja, ¿ya? O sea, no compleja, pero que podría conllevar algún error, especialmente cuando uno está cancelando los términos, ¿ya? Uno a veces suele cometer errores porque se escapa uno, porque no alcanzó a sumar uno, entonces con eso también sean bastante cuidadosos, ¿ya? Yo les recomiendo ir haciendo lo que hago yo, de ir tachando, porque a veces uno se le olvida, y basta con que se le haya olvidado sumar o restar un medio, e inmediatamente el resultado va a cambiar. Ya, como les decía, nosotros somos de asignar puntaje por el desarrollo, y si una parte está mala, pero hay otras partes que están buenas, nosotros igual consideramos el puntaje de lo que está correcto, ¿ya? Así que no es que esté completamente todo mal. Pero tener ese tipo de errores a veces es un poco frustrante, así que tengan cuidado con eso. Después, ya que tenemos esa primera ecuación, tenemos que encontrar la ecuación que me va a, o las ecuaciones que me van a relacionar lo que son las tensiones de nodo con cada una de las fuentes de tensión. Entonces, la otra ecuación del supernodo va a ser E1 menos E2 es igual a 10. ¿Ya? Esa sería la otra ecuación que me estaría relacionando los nodos E1 y E2 con la fuente de 10 volt. ¿Ya? Y la última ecuación, que también saldría del supernodo, me relacionaría en este caso las tensiones de nodo de E3 y E2 con la fuente de tensión dependiente. Entonces tendríamos E3 menos E2 es igual a 3 I sub 0. Aquí tendríamos que reemplazar I sub 0 y diríamos E3 menos E2 sería igual a menos 3 veces E2. Si pasamos al otro lado E2 o pasamos al otro lado E3, da lo mismo, nos quedaría finalmente menos 2 E2 menos E3 es igual a 0. Ahí alguien, si no le gusta trabajar con los números negativos, podría multiplicarlo por menos 1. No va a afectar en nada la resolución de la ecuación. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces las 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones que me van a determinar cuál es el valor de cada una de las tensiones de nodo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, nosotros podríamos pasar este sistema directamente a la calculadora, podríamos expresarlo también como si fuesen matrices, ¿ya? Nos quedaría, por ejemplo, 7 tercios, 1 y menos 3, 1, menos 1 y 0, y en el caso de la otra sería 0, menos 2 y menos 1, 0, menos 2, menos 1. Aquí tendríamos las variables E1, E2 y E3, y aquí tendríamos 2, 10 y 0. 2, 10 y 0. ¿Ya? Alguien también podría expresarlo de esa forma, para también de forma matricial poder encontrar cuál es el valor de E1, E2 y E3. ¿Ya?
No vamos a profundizar mayormente en la resolución de las ecuaciones. ¿Qué opción tenemos? Pueden ocupar una calculadora. Si por algún motivo no tienen una calculadora, nosotros encontramos una calculadora, un simulador de una calculadora de estas TI-89, ¿ya? Entonces vamos a también subir ese simulador y vamos a subir algunos tutoriales, ya, para que ustedes también puedan ir practicando, en caso de que alguien no tenga una calculadora que pueda resolver y no conozca algún programa o algo, ya, así que, de hecho lo voy a anotar por acá también, junto con lo de la ayudantía, subir información calculadora, para que no se me olvide y tengan tiempo de practicar. Naturalmente, como con todas las cosas de este curso, si tienen alguna duda con el uso de la calculadora o nunca la habían usado y en los tutoriales no queda claro, se pueden conectar en el horario de consultas, o si no me pueden mandar un correo y podemos coordinar algún otro horario en donde por acá por Zoom podríamos revisar, ¿ya? En caso de que tengan cualquier duda con lo que es la calculadora. Entonces, en este caso... En el chat. ¿Cómo? El mensaje en el chat. Sí, era menos 3 medios. Tienes razón, en la primera fila no era menos 3 medios. Exactamente, ¿yo qué le puse? Menos 3. Menos 3 medios. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias. Ahí lo corregí. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a resolver con esta calculadora que resuelve sistemas de ecuaciones. Sería 7 tercios, 1, menos 3 medios, 2, 1, menos 1, 0, 10, 0, menos 2, menos 1 y 0. Y tenemos, nos dieron resultados medios extraños, pero suele pasar. El primero es, lo voy a borrar, 126 partido en 19 vol. E2 me da menos 64 partido en 19 vol, y E3 me da 128 partido en 19 vol. O sea, ahí tenemos los valores de las tensiones de nodo, ¿ya? Y recuerden que una vez que tenemos eso, el ejercicio ya está casi terminado, ¿ya? Lo que nos va a estar faltando es encontrar el valor de B sub 0 y I sub 0, y para eso tenemos las tensiones de nodo. Entonces, B sub 0, en este caso me dicen que es E3, o sea, E3 menos E2. B sub 0 va a ser 128 partido en 19, sería menos 64 partido en 19. Finalmente, B sub 0, con esos dos, ahí se van a sumar, 128 más 60. Pero no era E2, o sea, E1. Ah, claro, es E1, estoy puro. Sería entonces menos 126 partido en 19. Y ahí nos quedaría 2 partido en 19 volt. O sea, el voltaje B2 sería un voltaje bastante bajo en realidad. ¿Ya? Sería el voltaje B sub 0, que está ahí arriba, sería un voltaje bastante bajo. ¿Ya? Y finalmente nos quedaría I sub 0, e I sub 0 es menos E sub 2. ¿Puede cambiar ahí, cuando coloca el B sub 0, E3 menos E2, colocarlo como menos E1 para después... Ah, sí, tienes razón. Confundir. Sería menos E1. Ahí sí. Ya. Vale, muchas gracias. Entonces, el caso de I sub 0 sería simplemente menos E2. ¿Ya? Entonces, I sub 0 va a ser 64 partido en 19 amperes. Aquí, para no confundirnos, le vamos a poner partido por 1. ¿Ya? Para que sigamos considerando esa resistencia que al ser 1, numéricamente no marca ninguna diferencia, ¿ya? Pero si fuese cualquier valor diferente de 1, nos va a cambiar el resultado, ¿ya? Entonces tienen que
mantener eso presente de que cuando yo hago una relación entre las tensiones de nodo y alguna corriente, tiene que estar la resistencia abajo, ya dividiendo, por ley de Ohm. Si no, el resultado me va a cambiar. Y con eso estaríamos ya con el ejercicio resuelto, habríamos encontrado el valor de I sub 0 y el valor de B sub 0, ¿ya? Yo por lo general, como les había comentado hace un par de clases, tiendo a dejar los resultados en fracciones, ¿ya? Porque evita el problema de si aproximo, si trunco, etc. Eso no implica que ustedes a lo mejor no les gusta trabajar con fracciones o prefieren ir dejando los decimales, ¿ya? En ese caso yo les recomiendo dejar máximo 2 decimales y simplemente aproximar, ¿ya? Con 2 decimales es más que suficiente, pero aún así, la primera recomendación sería trabajar con fracciones, ¿ya? Porque nos evitamos el tema de estar aproximando, de estar truncando, y a veces una aproximación, después otra, después otra, después otra, a veces va teniendo una pequeña diferencia de arrastre, que implica que el resultado final tiene alguna variación relativamente importante respecto al resultado correcto, ¿ya? Y por tanto ahí ya la variación cuando es demasiado considerable, el resultado no está del todo correcto. Entonces, mejor trabajar con fracciones y a veces, por último, el resultado final se puede dejar expresado en decimal, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a trabajar un circuito que no es que sea diferente, sino que nos están pidiendo otras cosas, ¿ya? En este caso nos dice que para el circuito de la figura tenemos que calcular las potencias entregadas por las fuentes independientes y las potencias absorbidas por los resistores de 3 y 4 ohm, ¿ya? Entonces, ¿qué paso adicional vamos a tener que hacer? Primero tenemos que calcular todas las tensiones o todas las corrientes y tensiones del circuito, ¿ya? Para eso nosotros podríamos ocupar el análisis de nodos, el análisis de malla. En este caso, como no, estamos trabajando con nodos, lo vamos a hacer con el análisis de nodos, ¿ya? Y en base a eso, una vez que yo tenga todas las tensiones y todas las corrientes del circuito, ahí voy a tener que calcular las potencias, ahí me voy a tener que acordar de lo que vimos unas clases atrás, sobre lo que eran las convenciones, la convención pasiva, la convención activa, y de ahí determinar si es que realmente las fuentes independientes que están entregando potencia, cuánto sería la potencia que están entregando, y cuánto sería la potencia absorbida por los resistores de 3 y 4 ohm. ¿Ya? Entonces, partimos definiendo nuestro nodo de referencia y definimos E sub 1, E sub 2, E sub 3. Y aquí va a ocurrir lo mismo que nos venía pasando hace unos momentos atrás, ¿ya? En donde necesitábamos, donde podíamos definir o no definir este nodo, ¿ya? E sub 4. ¿Ya? Yo en este caso lo voy a definir para poder hacer el procedimiento completo. Entonces, en el caso de E sub 1, si nosotros lo miramos rápidamente, E sub 1 va a ser un caso particular, en donde vamos a tener una fuente de tensión conectada entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Entonces, E sub 1, ¿qué valor tendría? ¿Cuál sería el valor de E sub 1? 12 volts. ¿Cuánto? Menos 12 volts. Menos 12 volts, ya. Ahí hay un detalle importante y tienen que tratar de fijarse bien en eso, ¿ya? Porque en realidad lo que nosotros hacemos es decir, el nodo del terminal positivo menos el nodo del terminal negativo es igual a la fuente, ¿ya? En este caso sería 0 menos 12, o sea, 0 menos E1 igual a 2. Entonces, ahí sería menos 12 volts. Y con eso ya la ecuación queda completamente definida. Después, en el caso de E2, en el caso de E2 tendríamos E2 menos E1 partido en 3, que sería la corriente de la resistencia de 3 ohm. Luego tendríamos E2 menos 0 partido por 1, que sería la resistencia de la corriente de la resistencia de 1 ohm. Después tendríamos E2 menos E3 partido en 2, que sería la corriente que circula por la resistencia de 2 ohm. Y finalmente tendríamos menos 3
que sería la fuente de corriente, que en este caso, como va saliendo del nodo, perdón, más y más, ahí sí, igual a 0. Porque estamos asumiendo que todas las corrientes salen, todo tendría que ser positivo. ¿Ya? Vamos a ordenar de inmediato esta ecuación, y nos va a quedar E2 partido en 3 menos E1 partido en 3 más E2 más E2 partido en 2 menos E3 partido en 2 más 3 es igual a 0. Entonces, E1 aparecería solo una vez, eso sería E1, no, voy a poner menos 1/3 de E1, E2 tendríamos 1, 1/2 y 1/3, entonces 1 más 1/2 más 1/3, nos quedaría 11/6 más 11/6 de E2, sería E2 listo, menos 1/2 de E3, eso sería igual a menos 3. Y ahí tendríamos nuestra segunda ecuación. Número 2 sería la 1. ¿Ya? En el caso del nodo E3, ¿qué vuelve a ocurrir con el nodo E3? El nodo E3 nuevamente es un caso particular en donde tenemos una fuente de tensión que está conectada entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia. Entonces nuevamente sería E3 sería igual a menos 4 y sub x. ¿Ya? Y para poder encontrar inmediatamente el valor de 3, vamos a ver cómo se relacionan las tensiones de nodo con las corrientes y el voltaje que nos están pidiendo, en este caso I sub x y B sub x. Entonces, en el caso de I sub x, sería el nodo desde donde parte, menos el nodo al que llega, dividido por la resistencia. Como I sub x es la corriente que circula por ahí, y que sería en realidad la corriente de la resistencia de 3 ohm, tendríamos E2 menos E1 partido en 3. ¿Ya? Esa sería la corriente I sub x. Y para el caso de B sub x, que es la tensión que está en esa resistencia de 1 ohm, sería E sub 2 menos 0 o directamente E sub 2. ¿Ya? Habiendo definido eso, vamos ahora a encontrar cómo se relaciona E sub 3 con I sub x. Entonces sería E sub 3 es igual a menos 4 E2 menos E1 partido en 3. Nos quedaría E sub 3 es igual a menos 4/3 de E sub 2 más 4/3 de E sub 1. ¿Ya? Y la ecuación finalmente nos va a quedar 4/3 de E sub 1 menos 4/3 de E sub 2 menos E3 es igual a 0. Ahí tendríamos la penúltima ecuación, o la ecuación número 3. ¿Ya? Y nos quedaría solamente la ecuación de E4, ¿ya? En donde tendríamos solamente una corriente saliente y solamente una corriente entrante, ¿ya? Entonces, tendríamos E4 menos E3, sería la corriente que está saliendo del nodo E4 hacia el nodo E3, partido en 4, menos 2 B sub x es igual a 0, ¿ya? B sub x ya vimos que era igual al nodo E2, y por lo tanto vamos a tener E4 partido en 4, menos E3 partido en 4, menos 2 veces E sub 2 es igual a 0. Y si ordenamos eso, nos queda menos 2
E sub 2 menos un cuarto de E sub 3 más un cuarto de E sub 4 es igual a 0. Y con eso entonces tendríamos ya completamente definidas nuestras ecuaciones. Sería la ecuación número 4. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Vamos repitiendo por ahora el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿frente a qué nos podríamos encontrar en este caso? Por eso también quería poder ver este ejercicio, porque a lo mejor muchas calculadoras que tienen ustedes solamente pueden resolver sistemas de hasta 3 variables. ¿Ya? Es el caso de la calculadora que yo estoy ocupando, una caso súper simple que puede resolver hasta 3 variables. ¿Ya? Por lo general, en ese caso, siempre hay formas de poder salir del paso. En este caso, tenemos 2 formas de salir del paso. La primera es resolver solamente la ecuación 1, 2 y 3, dado que E sub 4 solamente aparece en la ecuación número 4. Entonces encontraríamos el valor de E sub 1, E sub 2 y E sub 3, y después encontraríamos el valor de E sub 4 que solamente aparece en esa ecuación. Y la otra opción es reemplazar el valor de sub 1, que ya viene definido en cada una de las ecuaciones, en este caso en la ecuación 2 y en la ecuación 3, y obtener un nuevo sistema. ¿Ya? Yo en este caso voy a optar por esa solución. Entonces vamos a tener que, vamos a reemplazar la ecuación 1 en 2 y en 3. ¿Ya? Entonces voy a copiar acá la ecuación 1, o sea, la ecuación 2. Esta sería nuestra ecuación 2. Le voy a borrar los márgenes de arriba. Y lo que tendríamos que hacer es reemplazar el valor de E sub 1, que nosotros habíamos encontrado que era menos 12. ¿Ya? Entonces, si yo lo reemplazo directamente, en realidad sería menos un tercio por menos 12. Y eso finalmente me va a quedar 4. 4 más 11 partido en 6 E2 menos un medio de E3 es igual a menos 3. Finalmente, la ecuación me queda 11 sextos de E2 menos un medio de E3 es igual a menos 7. ¿Ya? A esta ecuación le llamamos 5. ¿Ya? O sea, reemplazamos la ecuación 1 directamente en la ecuación 2 para poder obtener una ecuación simplificada. Lo mismo vamos a hacer para la ecuación 3. Voy a copiar acá. Ojalá en una pizarra de verdad uno pudiese hacer esto. Quizás algún día. Le borramos los márgenes. Ahí. Entonces, en esta ecuación, reemplazamos ahora lo que es E1, que es igual a menos 12, y me quedaría menos 12 por 4, dividido en 3, me queda menos 16 E1, perdón, menos 16, menos 4 tercios de E2, menos E3, es igual a 0. Finalmente, menos 4 tercios de E2, menos E3, es igual a 16. Y ahí también tenemos una nueva ecuación que le llamamos 6. ¿Ya? Y en el caso de la última ecuación, no es necesario reemplazar el E sub 1, puesto que no está relacionada directamente con E sub 1. Por lo tanto, nuestro nuevo sistema nos va a quedar 11 sextos de E2 menos un medio de E3. Podríamos también anotar 0 por E4, es igual a menos 7. Nos quedaría menos 4 tercios de E2 menos 1 por E3
más 0 por E4 es igual a 16. Y la última ecuación nos quedaría menos 2E2 menos un cuarto de E3 más un cuarto de E4. E4 es igual a 0. Y ahí tendríamos un sistema de 3 por 3, que eventualmente nosotros podríamos simplemente resolver las dos primeras ecuaciones, encontramos el valor de E2 y E3, puesto que E4 no aparece ahí, y después podríamos encontrar el valor de E4. Esa sería una alternativa. La otra alternativa es simplemente resolver el sistema con las tres ecuaciones, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces sería 11 sextos menos 1 medio, 0 y menos 7. Menos 4 tercios, menos 1, 0 y 16. Después sería menos 2. Profe, ¿Di? ¿Sí? respecto a lo que dijo de la pizarra, de poder copiar y todo eso, ¿Mm? ¿por qué no podía usar este mismo iPad? Creo que es lo que está usando. Lo proyecta y al final haría lo mismo, haría la clase de pizarra, pero desde su iPad. Lo he pensado, pero para ser sincero, me gusta la pizarra porque te da la opción de moverte. Por eso en realidad prefiero la pizarra. Quizás en un tiempo más las pizarras digitales, porque hay pizarras digitales en realidad que tú puedes borrar y todo, pues son carísimas. Son carísimas y considerando la situación en general, no lo veo en el corto plazo que puedan comprar de esas, pero sí en realidad sí existen, son súper caras. Ya, pero es una buena idea lo del iPad. Lo que pasa es que prefiero estarme moviendo. Soy medio inquieto, entonces estar como sentado resolviendo los ejercicios como que me estresa un poco. Entonces, nos queda que E2 es igual a menos 6 volt, E3 es igual a menos 8 volt, y E4 nos dio un voltaje bastante grande, E4 es menos 56 volt. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos los, y le ponemos acá también E1 menos 12 volt. Ahora, fíjense lo que ocurre, y esto no es parte del ejercicio, pero sí para poder dejar más en claro por qué esos resultados nos dieron negativos. Fíjense la posición que tienen las fuentes de tensión y fíjense cómo definimos nosotros nuestro nodo de referencia. Nuestro nodo de referencia está directamente hecho en los terminales positivos de las fuentes. ¿Ya? Es como que nosotros tomáramos un circuito y lo diéramos vuelta, por así decirlo. Entonces, naturalmente las tensiones de nodo que están conectadas a los terminales negativos de las fuentes de tensión, naturalmente nos iban a dar negativos, ¿ya? Y eso puede ocurrir. Recuerden que en la teoría yo puedo elegir cualquier nodo como mi nodo de referencia. Entonces, alguien podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo voy a usar ese nodo de referencia. Yo voy a usar ese nodo de referencia. Yo voy a usar ese nodo de referencia. ¿Ya? Y aplicando el mismo procedimiento, va a llegar a los mismos resultados, al menos de B sub X e Y sub X. Naturalmente las tensiones de nodo, dependiendo del nodo de referencia, van a cambiar. ¿Ya? Nosotros por convención, y para simplificar los análisis en este curso, que no tiene un objetivo de desmenuzar hasta el último punto cómo funcionan los métodos de análisis, sino el saber aplicarlos, nosotros elegimos el nodo de referencia como el que está ahí, ya como el último nodo que está abajo, ¿ya? Pero como les digo, perfectamente alguien podría definir un nodo de referencia diferente y resolver y va a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Es más, en los simuladores de circuitos que hay por lo general, uno tiene que poner la tierra. Y lo que está haciendo cuando uno pone la tierra en realidad es definiendo el nodo de referencia, ¿ya? Porque los simuladores tienden a utilizar más el método de nodos para poder resolverlo que el método de mallas, ¿ya? Por varios factores que en realidad no vienen al caso. Entonces, obtuvimos cada uno de las tensiones de nodo, nos dieron cada una de ellas negativa. Ahora, no tenemos que obtener el valor de B sub X y de Y sub X, puesto que no era lo que nos estaban pidiendo. Lo que nos están pidiendo es
encontrar las potencias entregadas por las fuentes independientes y las potencias absorbidas por las resistencias de 3 y 4 ohms, ¿ya? Entonces recordemos que la potencia yo la voy a calcular sabiendo voltaje por corriente, ¿ya? Entonces, para el caso de las fuentes independientes, yo voy a tener que conocer o el voltaje o la corriente, puesto que ya tienen un voltaje y ya tienen una corriente definida, ¿ya? Y para el caso de las resistencias, ahí voy a tener que saber cuánto es el voltaje y la resistencia, pero ahí también vamos a ver que podría yo saber solamente una variable y poder calcular igual la potencia, ¿ya? Entonces, para el caso de la fuente de tensión de 12 volts, vamos a poner una nueva imagen. La potencia, la fuente de 12 volts. En ese caso, el voltaje es claro que es 12, ¿ya? Pero la corriente, ¿cómo puedo encontrar yo la corriente que va a circular por esa fuente de tensión? ¿Cuál sería la corriente que circula por esa fuente de tensión? Por la fuente de tensión de 12 volts, por esa que está ahí. ¿No sería menos I sub X? Ya, aquí es donde viene la parte que a veces lo de las potencias no es que complique, pero sí hay que ser un poco riguroso. Si fuese menos I sub X, yo estaría diciendo que la corriente de 12 volts está yendo en ese sentido. ¿Ya? Si está yendo en ese sentido, o sea, está entrando por el terminal positivo, ¿estoy tomando una convención pasiva o una convención activa? Activa creo que no me acuerdo. Ya. Recordemos, lo vamos también a recordar acá, convención activa corriente entra por el negativo, ¿ya? Y naturalmente en la convención pasiva, la corriente entra por el positivo. ¿Ya? Entonces, considerando nuevamente eso, la corriente I sub X, como está definida ahí, ¿estaría entrando por el terminal negativo o positivo? Estaría entrando por el terminal negativo. Y si está entrando por el terminal negativo, yo estaría diciendo que en realidad tiene una convención pasiva. ¿Ya? Yo puedo asumir que todos los elementos, o puedo asumir una convención pasiva para todos. ¿Ya? ¿Por qué? Antes de ir, anotamos esto. En convención pasiva. En convención pasiva. Podemos tener dos casos. Que la potencia sea positiva o que la potencia sea negativa. Si la potencia es positiva, yo voy a decir que el elemento va a estar absorbiendo potencia. Absorbiendo o disipando potencia o cualquier otro sinónimo. Pero si yo asumo convención pasiva y obtengo una corriente negativa, yo voy a decir que el elemento está entregando potencia. ¿Ya? Naturalmente, los papeles se van a invertir si es que, voy a copiar esto mismo, si es que yo elijo trabajar con convención activa. ¿Ya? Si yo elijo trabajar con convención activa, se van a invertir los papeles. O sea, si la potencia es positiva, yo voy a decir que el elemento está entregando potencia, y
Si es negativa, voy a decir que el elemento está absorbiendo potencia. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque por lo general yo me podría complicar al decir, chuta, tengo que considerar que la corriente entra por el negativo o por el positivo. ¿Cuál es, entre comillas, una pregunta que hacemos posible, cuál es, entre comillas, la corriente real? ¿Por dónde realmente está circulando la corriente? ¿Ya? Y yo en principio podría no saber eso, pero simplemente puedo decir, ah, ya, pero yo voy a tomar, por ejemplo, una convención pasiva y voy a asumir que todas las corrientes entran por el terminal positivo. Y si mi potencia me da un resultado positivo, yo voy a saber que el elemento va a estar absorbiendo potencia y en contrapartida, si me da una potencia negativa, en realidad el elemento va a estar entregando potencia. Caso contrario es si yo asumo una convención activa. La única diferencia entre cada una de ellas es, como dice acá, por dónde va a estar entrando la corriente. O sea, en un caso entra por el negativo y en el otro caso entra por el positivo. ¿Ya? Es la única diferencia. Por lo tanto, nosotros para resolver este ejercicio vamos a asumir una convención pasiva. ¿Ya? Si nos alcanza el tiempo, podemos hacer el ejercicio después asumiendo una convención activa y dándonos cuenta que numéricamente los resultados van a ser diferentes, pero en un caso van a ser positivos y en otro caso van a ser negativos. ¿Ya? Entonces, asumiendo convención pasiva, la potencia de la fuente de 12 volt va a ser 12, que es el voltaje que tiene esta fuente, va a ser 12. Y como estamos asumiendo convención pasiva, tenemos que asumir de que la corriente va a estar entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, como bien dijo su compañero al comienzo, en realidad nosotros vamos a tener que tomar, me equivoco como si fuese un positivo, menos I sub X. ¿Ya? O sea, tendríamos que tomar E sub 1 menos E sub 2 partido en 3. ¿Ya? Entonces, sería E sub 1 menos E sub 3 partido en 3. O sea, sería 12, E sub 1, ya vimos que nos da menos 12, menos, y dijimos que era E sub 2, E sub 1 menos E sub 2, nos da menos 6 partido en 3. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia de la fuente de 12 volt es igual a 12, acá tenemos menos 12 más 6, nos va a dar más 6, o sea, nos va a dar menos 6, dividido en 3, nos queda menos 2. O sea, sería 12 por menos 2, y finalmente nos da menos 24 watts. ¿Ya? Como asumimos convención pasiva y nos dio menos 24 watts, ¿qué podríamos decir nosotros entonces? Que la fuente está silenciado. Que entrega potencia. Exactamente, la fuente en este caso estaría entregando potencia. ¿Ya? Hagamos inmediatamente el ejercicio para que quede claro de que da lo mismo con qué convención trabaje yo, simplemente tengo que tener cuidado con el positivo o el negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ahora asumo convención activa? Asumo convención activa. Si yo asumo convención activa, voy a tener en realidad que la potencia de la fuente de 12 volt va a ser 12, pero esta vez, como asumimos convención activa, la corriente va a tener que entrar por el terminal negativo. Por lo tanto, ahora va a ser E2 menos E1. O sea, lo que nosotros habíamos definido en un comienzo. Entonces va a ser E2, que dijimos que era menos 6, menos 6, menos 12,
y eso partido en 3. Al final nos queda menos 6 más 12, o sea, nos queda más 6 dividido en 3, nos queda 2, y ahora llegamos a que en realidad nos da 24 watts. De nuevo está silenciado. Ahí sí. Aquí lo mismo, que al ser positivo también entrega potencia porque es convención activa. Exactamente. Entonces al final cumple el mismo rol, solamente que con distintos signos. Exactamente. Entonces, por eso es importante tener claro con qué convención voy a trabajar y quedarme con ella y saber interpretar bien si me da positivo o me da negativo. ¿Ya? No es necesario que yo trabaje con una y después con otra. Basta con que yo trabaje con una y tenga claro qué implica que sea positivo, qué implica que sea negativo y por dónde tiene que entrar la corriente. Y trabajar en función de eso. ¿Ya? Por lo general, yo, por tendencia y por formación, también tiendo a trabajar con la convención pasiva. ¿Ya? Porque cuando yo vi por primera vez todo esto, el profe que me enseñó a mí me enseñó solamente con convención pasiva. Pero también está la convención activa, y como ustedes pueden ver, numéricamente el resultado es el mismo. La diferencia es un signo que, como en un caso yo asumo que estoy trabajando con elementos pasivos, el signo negativo me va a estar diciendo que en realidad estoy entregando potencia. En el otro caso, como estoy trabajando con elementos activos, el signo positivo me dice que yo en realidad estoy, o efectivamente estoy, entregando potencia. Si nosotros trabajáramos con convención pasiva en una resistencia, nos va a dar un valor positivo. Y si trabajamos con convención activa en una resistencia, nos va a dar un valor negativo. ¿Ya? Porque las resistencias, y esto también lo tienen que tener claro, las resistencias siempre, siempre, grábense el siempre, siempre disipan potencia. ¿Ya? La resistencia por naturaleza es un elemento pasivo. No tiene forma de entregar potencia. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes trabajan con convención pasiva y una potencia y una resistencia les da negativo, algo no está bien, ¿ya? Algo hay que revisar, porque las fuentes podrían estar entregando o absorbiendo potencia, ya sea fuentes dependientes o independientes, pero las resistencias no. Las resistencias sí o sí van a estar disipando potencia. Así que eso hay que tenerlo también presente para uno tener una orientación en caso de que hay algún signo que uno no sabe interpretar bien, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con todo esto? Para proseguir con el cálculo del resto de las potencias. Ya. Entonces, Profe, ahí puso E3 en vez de 2, por si acaso, a ver, en la buen potencia de detalle. la fuente, la primera línea. Ahí, gracias. Así que después tengo que subir esta punta, ahora sí lo voy a subir, y alguien se podría confundir. Ya. Entonces, ahora nos faltaría lo que es la potencia de la fuente de 3 amperes, ¿ya? Que es la fuente que está ahí arriba. Entonces, como nosotros estamos asumiendo convención pasiva, la corriente, ¿por dónde va a tener que estar? ¿Cuál va a ser los terminales o el positivo o negativo de esa fuente que está ahí? Yo puedo directamente asignarlos de esa forma, ¿ya? Porque la dirección de la corriente está definida. Pero ¿por qué no podría yo asignarlos, por ejemplo, de esta forma? ¿Cómo asigno ese positivo y negativo en el caso de una fuente de corriente? ¿O en qué me voy a tener que fijar? La dirección. La dirección de la corriente, ¿cierto? Entonces, si la dirección de corriente ya viene impuesta, o sea, en este caso, nosotros tenemos que ver cuánto es el voltaje, ya sabemos la corriente, que son 3 amperes, ¿cómo voy a tener que plantear yo cuál es positivo y cuál es negativo? O sea, considerando de que en la convención pasiva entra por el positivo, tendría que ser desde donde va la corriente hacia, o sea, desde donde viene hacia donde va, positivo o negativo. Claro. O sea, así me dices tú que sería. ¿O no? No, yo lo dije al revés. Al revés. Ya tú dices que sería así. Ya, en la convención pasiva,
nosotros decimos que la corriente entra por el terminal positivo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos asumiendo. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos pensar es decir, a ver, esta corriente está yendo en esa dirección. Entonces, la corriente, como bien dice el compañero, tiene que entrar por el terminal positivo. Entonces, en ese caso, si yo defino positivo y negativo de esa forma, la corriente sí estaría entrando por el terminal positivo. ¿Ya? Quizás son sutilezas, quizás alguien dice no era tan relevante, pero de repente al momento de hacer una prueba o de repente cuando uno lo tiene claro, tiende a olvidarse. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo tengo que ver por dónde tendría que estar entrando la corriente y estaría entrando por ahí. Y si yo tengo definidas esas polaridades, ¿cómo me quedaría el voltaje de esta fuente de corriente? Me va a quedar el nodo que está en el terminal positivo menos el nodo que está en el terminal negativo. Entonces me va a quedar E2 menos E3. O sea, sería la corriente por E2 menos E3. O sea, sería 3 por E2 menos 6 y E3 es menos 8. O sea, me quedaría menos 6 menos 8. ¿Ya? Al final me va a quedar 3 por menos 6 más 8, me va a quedar 2. Y eso va a implicar que la potencia de la fuente de 3 amperes en realidad es 6 watts. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como positivo y negativo. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, ¿estará correcto lo que nosotros hicimos o podríamos haber caído en algún error? ¿Qué creen ustedes? Porque lo que estamos diciendo en realidad es que la fuente independiente de corriente está absorbiendo una potencia de 6 watts. ¿Eso será correcto o incorrecto? Perfectamente podría estar absorbiendo, pero nosotros llegamos y definimos los terminales de la tensión, los definimos como positivo y negativo. Yo les pregunto, ¿eso es correcto o no es correcto? O sea, analizando el enunciado, dice las potencias entregadas por la fuente independiente, entonces yo asumí que todas las fuentes independientes entregarían potencia y en este caso estaría absorbiendo potencia, entonces quizás estaría incorrecto. Ya, ese es un buen argumento porque si nosotros en un ejercicio ponemos las potencias entregadas por las fuentes independientes, resulta que la fuente independiente no está entregando potencia, sería un tanto ambiguo. Ya nosotros podríamos poner, calcule las potencias que entregan o absorben las fuentes independientes. ¿Ya? Entonces, eso también es importante que lo tengan claro, porque nosotros tenemos que evitar, y hacemos lo posible por evitar enunciados ambiguos. ¿Ya? Para que nosotros no nos compliquemos nunca con esto de en qué terminales va la tensión de una fuente de corriente, nosotros, siguiendo la misma estructura que tiene una fuente de tensión, ¿ya? Nosotros le damos esos terminales, ¿ya? La corriente siempre va de un lugar de menor tensión a un lugar de mayor tensión, ¿ya? Y si nosotros hacemos eso, lo que nos cambiaría acá sería, quedaría menos 8 menos 6, y al final esto sería un negativo, y ese también sería un negativo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sí, en general, no nos compliquemos con eso de hacia qué dirección tiene. ¿Ya? Y ahí habríamos calculado por completo las potencias de las fuentes independientes, que por lo general son las que traen más problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después tenemos que calcular la potencia en las resistencias de 3 y 4 ohms. ¿Ya? Y para el cálculo de las potencias en las resistencias, nosotros podemos aprovecharnos de la ley de Ohm para poder calcularlas de forma rápida. ¿Por qué?
Porque nosotros sabemos que la potencia es igual al voltaje partido por la corriente. ¿Ya? En el caso de una resistencia, nosotros también sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O visto de otra forma, la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Por lo tanto, usando la ley de Ohm, yo voy a poder expresar la potencia solo en una resistencia. ¿Ya? Aquí le voy a poner potencia en una resistencia. Porque esto no nos va a servir para las fuentes, solamente para una resistencia. Podemos expresar el voltaje en función de la corriente o la corriente en función del voltaje. Entonces, nos va a quedar en una parte la potencia, va a ser voltaje, y si yo quiero expresar la corriente en función del voltaje, tendría que ocupar esta expresión. Entonces, esa la voy a reemplazar y me queda B partido en R, ¿cierto? Por lo tanto, la potencia en una resistencia me queda voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Análogamente, yo podría potencia en una resistencia es igual, ahora voy a expresar el voltaje en función de la corriente por la resistencia por la corriente. La potencia en una resistencia me queda igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, cuando yo quiero encontrar la potencia en una resistencia, tengo tres opciones. Tengo esta opción y tengo también esta opción que está acá. Esto lo voy a mover de acá. Tengo esas tres opciones. Puedo calcular la potencia directamente, voltaje por corriente, pero como nosotros tenemos siempre el valor de la resistencia, vamos a poder calcular la potencia de la resistencia conociendo o el voltaje o la corriente. A diferencia cuando nosotros calculamos la potencia en una fuente en donde debo conocer el voltaje y la corriente. En este caso me basta con conocer el voltaje o la corriente y lo voy a poder calcular de forma directa. Teniendo eso en consideración, la potencia de la resistencia de 3 ohm, que sería la potencia... Consulta, ¿Cómo? Bien. consulta. Para efectos de ejercicios, ¿siempre se nos va a entregar el valor de la resistencia o también se puede hacer un caso que diga, sabiendo que pasa tal corriente en cierto punto y que pasa cierta corriente en otro punto, ¿Ya? calculen la resistencia de por medio? Mira, podría ser, ¿ya? Pero por lo general nosotros tendemos a dar las resistencias dadas porque estamos haciendo el análisis. O sea, nosotros queremos ver cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, cuando uno hace análisis de circuitos, por lo general, nosotros no pedimos que encuentre el valor de la resistencia, a no ser que sea en el caso de la resistencia equivalente, que tiene otro objetivo. Pero en este tipo de ejercicios, por lo general, las resistencias vienen dadas, ¿ya? Porque lo que nos interesa es encontrar valores de voltaje y de corriente. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya, me voy a apurar porque ya parece que nos queda un solo minuto. Entonces, en el caso de la resistencia de 3 ohm, ¿ya? Yo conozco el voltaje que está en la resistencia de 3 ohm o conozco la corriente, ¿ya? Puedo quedarme con cualquiera de los dos. En este caso, yo podría decir que la resistencia de 3 ohm, por ejemplo, va a ser el voltaje E2 menos E1, ¿ya? E2 menos E1, entonces me quedaría E2 menos E1 al cuadrado partido por la resistencia. Y fíjense, y esto también es importante, ¿qué va a ocurrir si yo hago E2 menos E1 al cuadrado? Que va a dar lo mismo, va a dar exactamente lo mismo si me da positivo o negativo. Porque al estar al cuadrado me va a quedar inmediatamente positivo. Y como estamos asumiendo convención pasiva,
la potencia automáticamente me va a dar positiva porque en una resistencia tiene que ser positiva. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también me estoy evitando otro problema. Entonces, E2 menos E1 sería 6 menos 12, o sea, me quedaría 6 en realidad. Sería 36 partido por 3, al final la potencia de la resistencia de 3 ohm, me quedaría 12 watts. Y lo mismo podemos hacer con la potencia de la resistencia de 4 ohm, ¿ya? Que sería la que está acá, que nosotros también podemos decir que es E4 menos E3, ¿ya? O E3 menos E4, porque en este caso, como va a estar al cuadrado, va a dar lo mismo. Entonces, E3 sería menos 8 y E4 sería menos 56. O sea, nos quedaría, vamos a poner E3 menos E4. Dígame. En esa misma hoja puede modificar el apunte arriba que dice la potencia de la fuente de 3 amperes, ¿cierto? Que al final dio vuelta el signo, que ¿Sí? habíamos trabajado primero con E2 menos E3 y después lo Ya. trabajamos con E3 menos E2. Ahí. ¿Ahí? Sí, vale, profe, muchas gracias. Ya, súper. Hoy lo habían puesto en el chat también. Como estoy mirando hacia abajo. Ya, ahí sí. Entonces quedaría E3 menos E4 partido en 4. Nos quedaría menos 8 menos, o sea, menos 8 más 56. Nos quedaría 48 al cuadrado partido por 4. 48 al cuadrado dividido en 4. Y nos queda 576 watts. ¿Ya? Y ahí entonces habríamos calculado cuánto es la potencia de cada una de las resistencias. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna parte que no haya quedado tan clara? Al comienzo de la próxima clase vamos a... Dígame. Disculpe, ¿qué convención al final dejamos para el ejercicio? La convención pasiva. Gracias. ¿Ya? Nosotros trabajamos con convención pasiva. Entonces, al inicio de la clase el día lunes voy a volver a repasar un poco esto de las potencias y de ahí comenzamos con lo que es ya el análisis de Mayer, ¿ya? Que es otro método de análisis en donde nosotros también podemos encontrar las variables de los circuitos. ¿Ya? Eso, chiquillos. Si no tienen más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos estaríamos viendo el día lunes. Chao, chao. Profe, nos Muy bien, vemos. cuídense. Chao, profe, gracias.